La idea de estas jornadas es poder reunirnos fuera de los días de clase y todo ese vértigo para poder escuchar a gente que piensa en serio y para poder luego reflexionar entre nosotros a partir de esos disparadores. No podemos estar al margen de nuestra cotidianidad, de los problemas que atraviesan a nuestra sociedad, los debates que atraviesan a nuestra sociedad, y es tarea nuestra justamente esa disputa de sentido, esa disputa cultural, y estos encuentros apuntan a esto. Nuestra tarea en el departamento, con los directores, con los docentes, apuntan a esto. Si nos quedamos solamente en terminar el programa a final del cuatrimestre, me parece que nos hemos quedado a mitad de camino. Y de lo que se trata es eso justamente, ¿no? De que también entender a la educación como un hecho político. Quiero invitarla a Cecilia. Es un placer estar con la doctora María Pía López. Voy a leerles un brevísimo currículum porque la doctora tiene unos problemas tremendos. Me quedé prendada de algo que escuché recién en la presentación, porque la idea es si vamos a hablar de coyuntura o no. Bueno, yo tengo la impresión de que todo lo que diga va a ser de coyuntura, pero de coyuntura en un sentido bastante particular, que es la idea de que un análisis de coyuntura es un análisis que ante todo trata de describir un mapa y en ese mapa situar un vacío. Y ese vacío es el vacío que ocupará un sujeto político. Es decir, hacer un análisis de coyuntura es siempre preguntarse por las fuerzas existentes en esa situación y qué queda abierto en esas fuerzas existentes, qué queda abierto en ese mapa de fuerzas para una intervención política. Es decir, no decimos, coyuntura no es estrictamente lo que nos presentan los diarios como agenda temática o los programas de televisión sobre política, sino que es fundamentalmente esa pregunta, que es una pregunta eminentemente política, que es ¿cómo hacemos para intervenir? ¿Cómo hacemos para actuar? ¿Cómo hacemos para poner otro tipo de voz en juego y otro tipo de enunciados y otro tipo de cuerpos colectivos en juego en una determinada escena? Y en ese sentido, esta coyuntura, y voy a ser muy maniquea en principio en la presentación, es decir, muy maniquea porque para que ese campo de fuerzas quede más o menos visible, voy a trabajar sobre ejes muy esquemáticos y para situar en ese campo de fuerza lo que significa el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias en este momento particular de la Argentina. El 8 de marzo de 2018, en el acto central en el Congreso, cerró el acto Nora Cortiñas. Y Nora dijo una frase que para mí fue muy central para pensar el movimiento, porque Nora dijo, aquí no sobra nadie. Y es una frase extraordinaria, aquí no sobra nadie. ¿Qué significa aquí no sobra nadie? No sobran cuerpos, no sobran vidas, nadie es desechable. Estamos todos los que tenemos que estar en una determinada situación. Esa expresión, con esa tan escueta y tan clara, confronta con algo que es propio de la lógica de estructuración y de funcionamiento del neoliberalismo. Porque si algo caracteriza al neoliberalismo es la producción sistemática de un trazo que divide, y acá estoy usando una expresión de Alain Badiou, de un trazo que divide entre vidas desechables y vidas con mérito para ser vividas. Las vidas con mérito para ser vividas son las vidas útiles, que producen riqueza, que tienen un trabajo determinado en relación a la sociedad, mientras las vidas desechables son las vidas que aparecen como vidas peligrosas respecto de todas las otras, o vidas que corren por derivas no útiles. Con todo lo que se podría discutir esto, porque sabemos que incluso las vidas peligrosas son vidas que tienen una cierta utilidad respecto del orden dominante, porque participan de economías ilegales, participan de lógicas de captura del excedente,
participan de distintos modos de las lógicas de circuito, consumo y rentabilidad de lo social por la vía de las finanzas, de la deuda o del delito. Pero al mismo tiempo eso no implica que no sean considerados excedentes, o no sean considerados peligrosas, o no sean consideradas vidas desechables. Cuando Badiou plantea eso para pensar en el neoliberalismo, piensa fundamentalmente en algo que otro autor llama necropolítica, que son las políticas de regimiento de la muerte como centro, pensando en lo que va desde los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo ahogados, a quién le importaría, puro excedente, aunque cuando llegan a los países se convierte en mano de obra rentabilizada y explotada, o las muchachas asesinadas en Ciudad Juárez que pasan de la superexplotación de la maquila al asesinato en redes mafiosas o directamente asesinatos machistas sin más. Digamos, eso significa que hay vidas que valen menos que las otras y que por eso Badiou dice todo el tiempo ese trazo es muy móvil, que sería las vidas desechables y vidas con mérito. Y es móvil, pero al mismo tiempo siempre existe. Cambiará en todo caso las poblaciones a las que va destinando. Por eso me parece que esa expresión de Nora Cortiñas, acá no sobra nadie, dice algo muy fundamental: no hay excedente de vidas, no hay vidas que sean superfluas y que puedan ser desechadas. Esa expresión de Cortiñas es una expresión que se vincula muy claramente con los enunciados que ponen los feminismos, ponen ese movimiento de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias en Argentina, cuando pone en escena la idea de que todo cuerpo vale, todo cuerpo cuenta. Y esa expresión, que fue una expresión que fue surgiendo, ninguna vida sobra, y todo cuerpo cuenta, y todo cuerpo vale, son expresiones que fueron acuñándose a lo largo de los años, de los últimos años de movilización, pero que tienen como sustrato el momento en que aparece la primera movilización muy masiva respecto de los femicidios, que fue, recuerdan, el 3 de junio de 2015, bajo la consigna Ni Una Menos. La consigna Ni Una Menos pone en escena esa cuestión, es decir, ni una menos, ningún cuerpo puede ser desechable separado. Ni siquiera, piensen que cuando aparece esa movilización, cuando se realiza esa primer gigantesca movilización, es una movilización que se convoca a partir de una seguidilla de casos de mujeres jóvenes, muchachas muy jóvenes asesinadas, que aparecían, cuyos cadáveres aparecían en bolsas de basura. Es decir, se había puesto en juego la idea de desecho de un modo absolutamente literal. No es lo que los asesinos decían en ese régimen de producción de signos, era que esos cuerpos sí estaban destinados a la basura. Eran cosas que se podían romper y arrojar a la basura. Entonces, la consigna Ni Una Menos aparece muy vinculada a romper esa imagen de que las vidas son desechables. Por eso va al corazón directamente de esta misma lógica de producción del neoliberal, con todo lo que eso implica, ¿no? Que es cómo pensamos las lógicas de reparación, de justicia, de castigo, a partir de eso. Porque el riesgo que tiene un movimiento que surge como un movimiento centrado en discutir la violencia ejercida sobre los cuerpos feminizados, corre el riesgo de convertirse en un movimiento punitivista. Argentina tiene una larguísima tradición de movilizaciones y había en el repertorio, de movilizaciones anteriores, había dos que podrían haber sido convertidas en imagen del nuevo movimiento. Una de ellas eran las movilizaciones de Bloomberg, porque el femicidio puede ser recodificado y pensado claramente en relación a la seguridad, es decir, resuelto con policías, más penas, más cárceles.
con endurecimientos del Código Penal. Pero también en el repertorio de movilizaciones anteriores, Argentina tiene otra tradición muy fundamental, que es la tradición de los movimientos de derechos humanos. Los movimientos de derechos humanos, y fundamentalmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pusieron en escena algo muy fundamental, que es la capacidad de hacer un duelo colectivamente. Es decir, salir del dolor individual, salir del dolor propio, íntimo y privado, y hacer un duelo en conjunto. Esa posibilidad del duelo en común separó las luchas por la justicia en Argentina de la idea de venganza. Cuando el duelo no se hace, y esta es una idea de otra filósofa, de Judith Butler, ella dice, el duelo en común, el poder salir a la calle de modo de duelo, significa varias cosas. Una de esas cosas significa que todas las vidas merecen ser lloradas, que esas vidas que han sido descartadas son dignas de duelo, por lo tanto no son desechables, y al mismo tiempo permite constituir algo en común, algo público en relación al dolor, que lo saca de la lógica de la venganza. Si no hacemos eso, lo que nos queda es el camino de la venganza, lo que nos queda es el camino del linchamiento. Fundarlo común, fundarlo políticamente en común, que es lo que hicieron los organismos, los movimientos de derechos humanos en nuestro país, permite hacer ese otro movimiento. El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias en Argentina pudo elegir entre esas dos cosas. Cuando digo pudo elegir, es obvio que no hubo astucia ni deliberación ni nada por el estilo, sino que es parte de la invención social y colectiva. Pudo constituirse en relación a la memoria de los derechos humanos y no en relación al repertorio de luchas contra la inseguridad. Y eso fue un momento fundamental. Es decir, fue un momento fundamental porque poner la cuestión de la violencia de género en términos de seguridad significaría estrictamente producir de otro modo el trazo entre vidas con mérito y vidas desechables. Porque sería decir, nuestras vidas valen, la de las mujeres y cuerpos feminizados, pero la de los pibes que son asesinados en los barrios, no tanto. Yo diría que esa discusión es la discusión central a la que están sujetos los feminismos. ¿Cómo hacemos? Diría, como su discusión central porque no está resuelta, porque está en curso, porque es casi un problema, una cuestión pendiente en las luchas sociales en Argentina, que es cómo hacemos para considerar que no hay ninguna vida descartable, ni siquiera de los chicos estigmatizados por provenir de barrios populares, por participar de economías ilegales, por implicar un grado de peligrosidad en esas economías respecto a otros sectores de la población. ¿Cómo hacemos para construir una versión democrática desde los derechos humanos de la vida y de la seguridad? Y esto creo que es algo que desde los feminismos se piensa, se balbucea, no se piensa, se balbucea en el sentido que es parte de las búsquedas que se están realizando, qué entendemos por justicia, qué entendemos por seguridad y qué entendemos por vida. Y que la ventaja de lo que ponen en juego los feminismos respecto de otras ideas de vida es que provenimos de la experiencia de ser amenazadas efectivamente, pero que la amenaza, esa amenaza de la cual diría que casi todas somos sobrevivientes, que es la amenaza del abuso, de la violación y en menor medida del asesinato, pero que esa es una experiencia atravesada por este sector de la población, que de esa experiencia sabemos que no se resuelve la amenaza con formas de seguridad clásica, porque esa amenaza es la del abuso dentro de las casas, esa amenaza es la de la violación intrafamiliar, esa amenaza es la de la violencia doméstica. Por lo tanto, no es con policía y no es con penas que se resuelve. En general, todo eso llega cuando es tardísimo, es decir, cuando ya estamos ante los crímenes ocurridos. Por eso nosotros decimos hay que pensar la seguridad y la vida de otro modo, y que ese otro modo implica lógicas preventivas, fundamentalmente preventivas, que tienen más que ver con la educación sexual integral que con cualquier otro
con la educación sexual integral, con lo que se intentó hacer de transformaciones en las escuelas, con la ley de salud sexual y reproductiva, tiene que ver con eso, con una modificación de los modos en que se constituyen los patrones de género y que hacen que los varones entiendan ciertos atributos de dominio, cultiven ciertos atributos de dominio como parte de su afirmación genérica, y las mujeres ciertas lógicas de sumisión o rebelión más tardía ante esa, como formas también de aceptación de un patrón de género. Eso es lo que venía a romper ese binarismo, y esa relación de desigualdad es lo que venía a romper la educación sexual integral. Por eso, menos cárceles y más educación sexual integral, o menos policía y más educación sexual integral. Porque ¿qué haríamos nosotras reivindicando policías cuando el 8 de marzo estuvimos en la calle como estuvimos, cientos de miles en todo el país, no solo en Buenos Aires, en todo el mundo, no solo en Argentina? Y 2 días después, una represión en el corazón de San Telmo, a una feria de artesanos, da imágenes como la que vimos del jefe del operativo arrastrando de los pelos a una mujer artesana. ¿Cómo podría ser que nosotras digamos que es la seguridad, en los términos tradicionales, la que vendría a garantizarnos la vida? De ningún modo. Por eso que nosotras podemos decir desde nuestra propia experiencia, es interesante para que se pueda pensar socialmente respecto de todo aquello que aparece como amenaza a la vida o a los bienes. Es decir, porque discutir eso implica poner en el corazón la pregunta, de la cuestión la pregunta por la prevención, por la constitución del lazo social, la conformación de lógicas comunitarias de tratamiento de esas cuestiones, y también la pregunta por la distribución social de las riquezas. Entonces, el segundo punto, me parece que nosotras, haciendo el pasaje del duelo a la organización, como venimos haciendo desde junio de 2015, y cuando pongo esa fecha, diría, aceptemos lo arbitrario que tiene, porque todo acontecimiento político es un acontecimiento que surge de muchos otros hilos. Y no hubiera habido 3 de junio de 2015 si no hubiera habido una tenacidad del movimiento feminista enorme en Argentina, aunque fuera menos visible, si no hubiera habido educación sexual integral en las escuelas que educó de otro modo a los pibes y pibas que ese día salieron a las calles, porque había muchos niños, muchos jovencitos en ese 3 de junio. No hubiera habido 3 de junio sin los encuentros nacionales de mujeres, donde se fue elaborando y fueron el laboratorio, me parece, de todo eso, para que todo eso pudiera salir con un código democrático a la calle. Y no habría 3 de junio si no hubiera habido también movimiento de derechos humanos en la Argentina, por lo que decía, y si no hubiera habido militancias sindicales y populares y movilizaciones piqueteras como las que hubo en los 90. Es decir, hubo todo ese... los acontecimientos se amasan en una historicidad compleja siempre, y una sociedad va aprendiendo, raramente desaprende, olvida, produce hegemonías, a veces se cambia el curso, pero me parece que hay algo que es, hay una recuperación cuando se produce un gran acontecimiento, con todo lo luminoso y sorprendente que tiene, de toda esa maceración histórica de la cual provenimos, ¿no? Por eso digo, son arbitrarias el 3 de junio, salvo que pensemos que 3 de junio hace eclosión algo que veníamos produciendo infinita cantidad de personas como viejos topos, ¿no? Para usar una expresión clásica, ¿no? Como topos que van haciendo los túneles necesarios para que en algún momento algo tiemble en la tierra, o que la tierra entera tiemble. Les decía, ese me parece que es el primer núcleo de confrontación que quería señalar respecto de las lógicas de producción del neoliberalismo. El segundo núcleo que quiero señalar tiene más que ver con otro momento, otro acontecimiento producido por el movimiento en Argentina, que es, y ahí sí, con más inscripción en términos internacionales en los años siguientes, que es la construcción de la herramienta de la huelga o del paro, y la redefinición que eso implica con respecto a la idea de trabajo. ¿Qué nos dice esa herramienta respecto de la cuestión del trabajo?
Yo creo que ahí estamos de nuevo discutiendo algo central, que es la cuestión de la apropiación de riquezas y la apropiación de riquezas propia del capitalismo, la apropiación de trabajo, digamos, propia del capitalismo, de trabajo socialmente necesario, ¿no? Pero también estamos discutiendo algo que es clave en las lógicas que funciona hoy en el capitalismo neoliberal, que es la producción de modos de transferencia y de expropiación permanentes y sistemáticos. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en esto que llamamos coyuntura, lo que tenemos es un fenomenal proceso de expropiación de riquezas populares y concentración de esas riquezas. No siempre el capitalismo funciona así, a veces tiene modos más distributivos, tiene modos menos salvajes. Hoy estamos en un escenario donde, desde lo que pasa, pensemos solo en lo que pasa con las empresas de energía, lo que implica la brutal transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas de energía privatizadas. Eso es de una brutalidad increíble. Bueno, eso, o lo que significan las transferencias de riquezas también de las clases trabajadoras hacia los bancos. Pensemos los créditos UBA. Hay un punto donde lo que estamos asistiendo en estos últimos años es a una apropiación por vías legales de las riquezas socialmente creadas, que es abrumadora. Bueno, en ese contexto donde hemos discutido mucho, me parece, desde muchos sectores, el modo que las organizaciones sindicales remoloneaban para desarrollar algunos planes de lucha, y en especial nuestra central sindical más característica, como la CGT. En ese contexto apareció dentro del movimiento feminista la idea del paro como una herramienta política. La primera vez que hicimos un paro fue el 19 de octubre de 2016, y fue un paro convocado a raíz del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Fue un paro extraño, organizado en una semana, literalmente, en una semana que fue enorme. Después vinieron los paros internacionales de los 8 de marzo, resignificando algo bien interesante, que era resignificar una fecha, que era una fecha creada de ese modo, ¿no? Fundada por la Internacional Socialista como el Día de las Mujeres Trabajadoras, y muy vinculada a las luchas y a las luchas que articulaban clase y género, y esa tradición, ese origen, de algún modo se había perdido, se había diluido en la conversión de la fecha del 8 de marzo en una fecha de regalos, saludos, bombones, flores, etc. Bueno, lo que hizo el feminismo fue decir basta. El 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, pero lo dijo diciendo al mismo tiempo, trabajadoras somos todas. No solo aquellas que trabajamos por un salario, no solo aquellas que salimos del hogar para trabajar, no solo aquellas que tenemos un contrato laboral. Trabajadoras somos todas, porque somos trabajadoras también, no solo en el ámbito del salario formal, sino también en la economía popular. Trabajadoras, las trabajadoras de la feria, las trabajadoras de las manteras, las mujeres que hacen servicios domésticos sin estar legalizadas, trabajadoras, todas las mujeres de la economía popular o informal, trabajadoras también todas en el sentido que hacemos parte del trabajo socialmente necesario, que es el trabajo de cuidados y de reproducción doméstica. Hacemos eso. ¿Quién no hace eso? Entonces, y ese trabajo es un trabajo tradicionalmente asignado en esa división de géneros a las mujeres. Las mujeres cocinan, cuidan a los niños, limpian, etcétera, etcétera. Hacen las compras, se encargan de que algo tan central como que la vida continúe en una sociedad sea realizado. Por eso lo que dijimos fue ese trabajo es un trabajo tradicionalmente impago. Ese trabajo tradicionalmente impago, hay dos trabajos tradicionalmente impagos en este momento, muy claros. El trabajo doméstico de cuidados
y algo que se parece mucho al trabajo de cuidados, pero a escala ampliada, que es el trabajo comunitario. Si nosotros vemos lo que pasa en los barrios, en muchos casos hay cantidad de mujeres que se ocupan de comedores, de acompañar, de hacer de apoyo escolar, de acompañar a las pibas en situación de violencia, de acompañar abortos, digamos, se ocupan de una cantidad de cosas que el Estado no se ocupa y que el mercado menos. Es decir, se ocupa de esos cuidados para que la vida siga existiendo. Ese trabajo comunitario también es impago. Es decir, hay trabajos que son trabajos centrales en la constitución de la vida y trabajos centrales en la constitución del lazo social en momentos en que el neoliberalismo destruye sistemáticamente el lazo social, y esos trabajos no solo son impagos, sino que en general no son visibles. Son trabajos ocultos. Insisto, son trabajos absolutamente imprescindibles para que la vida continúe. Entonces, cuando se discutió la herramienta del paro, apareció en las primeras discusiones la idea de que solo los sindicatos tenían la soberanía para llamar a una huelga. Y nosotras dijimos no, porque los sindicatos tienen la soberanía de llamar a una huelga en los espacios de trabajo formal. Los sindicatos representan y nos representan en nuestro momento asalariado. Los sindicatos no nos alcanzan a representar en esos otros planos de nuestro trabajo impago. Todo eso que es trabajo no visible. Por eso el paro feminista lo que tuvo es esa capacidad enorme de poner en el centro una idea muy compleja y muy amplia de trabajo, y cuando ponemos eso en el centro y decimos que estamos creando valor en todos esos momentos, estamos creando valor cuando vamos a la fábrica, estamos creando valor en todos esos momentos. Si estamos creando valor y riqueza y ese trabajo socialmente necesario en todos esos momentos, entonces hay alguien que se queda con esa riqueza, que se apropia de ese trabajo y que se apropia del plusvalor creado por nuestra capacidad de hacer. Es decir, la discusión con el neoliberalismo es una discusión que va mucho más de fondo ahí. Porque lo que estamos discutiéndole es nuestro carácter de creadoras de valor y el ocultamiento de ese carácter. Y al mismo tiempo diciendo, no podría haber persistencia de la vida sin nosotros. Por eso un paro feminista tiene esa fuerza, tiene esa impregnancia que es casi como el mito de la huelga general, porque implica la idea que podríamos parar, por supuesto que nunca pudimos parar todo, pero implica esa idea de que podríamos parar enteramente el funcionamiento de la máquina social. Y el tercer punto que quería señalar, para pensar en 3 puntos la discusión, 3 puntos que vienen de la propia experiencia del movimiento social y que implican una discusión central con el neoliberalismo. El tercero tiene que ver con otro acontecimiento, que es la discusión por la legalización del aborto, la discusión que se dio fundamentalmente, la discusión callejera y la movilización callejera, como se fue dando durante el año pasado en las vigilias frente al Congreso. Y ahí me parece que lo que me interesa rescatar de ese conjunto de acciones y de la discusión sobre la legalización del aborto, es la cuestión central de la transformación de la idea de vida, o de la discusión sobre qué entendemos por vida. La cuestión de la vida estuvo en el centro, puesta tanto por los antiderechos como por el movimiento feminista. Todos hablamos de vida, y sin embargo hablamos de distintas cosas cuando hablamos de vida. Creo que discutir qué entendemos por vida es un elemento central, no solo para discutir aborto, sino para discutir en general cómo se constituye la organización social y cómo se constituyen las lógicas de gobernabilidad. Cuando nosotras decimos vida, cuando se dice desde los antiderechos salvar las 2 vidas, en general se está comprendiendo la vida de un modo que es estrictamente biológico. Además porque tienden a creer, los sectores reaccionarios tienden a creer que la vida se parece a la biología, que la vida se parece a la biología y que lo que hacemos depende de la biología. Por eso creen que se nace varón o mujer y listo. Y no hay construcción de género, todo lo que decimos nosotros que es construcción de género le llaman ideología de género. O que hay vida solo por el hecho de que se produjo un azar biológico
que fecundó un óvulo. Digo, es una idea de vida que es estrictamente biologicista. Cuando los feminismos ponen en discusión la idea del deseo para maternar o no maternar, la idea del deseo para parir o no parir, digo, están poniendo una idea de vida que es mucho más compleja y al mismo tiempo más verdadera. Porque si pensamos lo que es la vida de cualquiera de las personas, lo que hacemos, lo que llamamos vida es una capacidad de crear, de ampliar horizontes, de construir escenarios, de ir más allá de la determinación biológica, de hacer algo con lo que la biología ha hecho de nosotros. Y nunca somos sujetos que acepten el azar biológico como determinación, si no, no tomaríamos remedios, nos dejaríamos morir ante la primera enfermedad que aparezca, no tendríamos, ¿por qué haríamos todo eso si no es para torcer el azar biológico? Que aparece un cáncer y nos hacemos quimioterapia. Hacemos eso porque queremos torcer el destino de la biología. Del mismo modo que hacemos tratamientos de fertilización asistida para torcer el destino de la biología y poder parir si deseamos. Bueno, ¿por qué? Si ese torcimiento de la biología es parte de la experiencia cotidiana, real de cada una de las personas, y parte de las estrategias vitales se sustentan sobre poder garantizar las condiciones para poder torcer la biología, en el único caso en que se dice que eso no se puede es cuando hay el azar biológico dicta embarazo. Con lo cual, el problema no es la biología y sus determinaciones, sino que es estrictamente la discusión sobre la autonomía de las mujeres y los cuerpos gestantes para decidir. Es decir, lo que está en juego es el poder, no la vida. Está en juego el poder, está en juego el poder de que nuestra potencia de hacer y los límites que se le ponen sistemáticamente de parte de los sectores reaccionarios para poder, para aceptarlo. Por eso la idea de vida para el movimiento feminista es vida es deseo, vida es autonomía, vida es deseo contra el poder. Esa es la discusión es poder o deseo. La discusión es sobre la autonomía, no es otra discusión la que aparece en juego, aunque pongan el nombre Salvemos las dos vidas. Porque la vida no está en juego, lo vimos en el caso de la niña de Tucumán violada. No está en juego, porque ese feto sabía que no iba a sobrevivir. Solo necesitaban intentar avasallarle el deseo y la decisión de esa niña y volver a violarla sistemáticamente como se hizo en todo el tratamiento hospitalario. Eso es lo que está en juego. Por eso, lo que está poniendo en juego el feminismo es una idea de vida que es no sacrificial y no está aplanada a la biología, pero tampoco está aplanada a la mera supervivencia. Es decir, cuando decimos que queremos derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estamos diciendo al mismo tiempo que exigimos condiciones dignas para ser madres, que si alguna quiere ser madre, tiene que poder tener acceso a servicios de salud, a parto respetado, a hospitales. Es decir, no queremos buenos hospitales para abortar y malos hospitales para maternar. Queremos hospitales buenos para todas y todos. Es decir, parte de la discusión del feminismo es que haya un Ministerio de Salud, no una ley de aborto en abstracto. ¿Se entiende? Porque si no volvemos a ligar esas cosas, si no volvemos a ligar la ley que garantice nuestras autonomías con la discusión sobre el sistema hospitalario en general, entonces corremos riesgo de que nuestra agenda sea una agenda convertida en la agenda neoliberal, sea convertida nuestras demandas en un cachito de la legitimación de un gobierno que es excluyente y mortuorio. Eso es el riesgo. Pero al mismo tiempo, si no defendemos una idea de vida que contemple nuestras autonomías, le vamos a intentar contestar al neoliberalismo con una idea de vida aplanada a la supervivencia, donde con repartir comidas del Ministerio de Stanley les va a alcanzar. Entonces, discutir con el neoliberalismo implica tomar al mismo tiempo la cuestión de la autonomía y al mismo tiempo la cuestión de todos los derechos sociales que son expurgados y expropiados en la Argentina. Digo, porque en la discusión de este año claramente se está discutiendo esto, si un frente antineoliberal, ¿cómo debe considerar la agenda de los feminismos? Yo digo, ¿por qué? Porque aparecen argumentos que todos habrán escuchado, argumentos respecto de que las mujeres pobres no abortan, que las mujeres pobres son cristianas, que las mujeres pobres, que la cuestión es el hambre,
como urgencia y que hay que resolver la cuestión. Yo digo, si aceptamos que el problema es el hambre, estamos convirtiendo a los sujetos populares de este país en entes de supervivencia. Estamos convirtiendo la idea de política no en una política que surja de esa capacidad, de esa potencia popular, sino en un objeto de asistencia. Y si hacemos eso, el neoliberalismo triunfa absolutamente. Triunfa porque el neoliberalismo va a seguir pidiendo, la gobernabilidad de Cambiemos va a seguir pidiendo plata. Al FMI va a seguir distribuyendo en parte en los barrios populares. Entonces, solo le podemos contestar a eso con un sujeto popular, autónomo, fuerte, afirmativo. Y para eso tenemos que tener una idea de vida, que es la idea de vida que está poniendo en juego el feminismo y no las iglesias. Tiene que ser una idea de vida donde la capacidad de crear, el deseo y la autonomía estén en el centro. Por eso, digo, me parece que este año va a ser un año absolutamente dramático. Pero tengo la impresión de que es en los feminismos. En los feminismos, acabo de usar un adjetivo, en los feminismos populares y callejeros de la Argentina, es decir, no en los feminismos liberales. En lo que estos feminismos populares y callejeros fueron inventando en estos años, en lo que fueron amasando, en el tipo de ideas que fueron poniendo en juego y que fueron construyendo también como riqueza social y como repertorio de luchas, es en esa experiencia social donde creo que podemos constituir un antagonismo real al neoliberalismo. Es decir, un antagonismo real al neoliberalismo requiere la afirmación de ese sujeto político que son las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en Argentina. Requiere reconocer la fuerza de ese sujeto, pero requiere reconocer también no solo su agenda en términos de reclamos, sino también el conjunto de ideas, saberes y experiencias que trae, porque a partir de ahí podemos configurar imágenes de otra sociedad, podemos configurar imágenes de una sociedad más vivible, podemos configurar no una confrontación al neoliberalismo desde una copia desvaída de su programa, de una copia más atenuada o más tolerable de su programa, sino desde la efectiva afirmación de que necesitamos vivir de otro modo.